Bueno, vamos a comenzar con la temática de física para el ingreso a la Facu. En primer lugar, te voy a mostrar lo que vamos a hacer, el recorrido que vamos a hacer hoy. Si vamos a trabajar con las primeras hojas, digamos, las primeras unidades, donde me presenta qué es la física, qué es lo que estudia la física, cuáles son las ramas de la física. Vamos a hablar un poco de patrones, unidades, de lo que me representa un sistema de medición en la física. Vamos a hablar de cuáles son los patrones más famosos en el mundo y luego vamos a introducirnos en lo que es la notación científica y vamos a comenzar entonces a analizar algunos ejercicios de notación científica. Y ahí estaríamos terminando en el día de hoy, ¿sí? Bueno, básicamente te cuento que en la primera parte del material bibliográfico que vos vas a tener disponible en la plataforma nuestra, ¿sí? En la primera parte del material bibliográfico que vas a poder descargar, vas a encontrarte con texto, básicamente, en donde te explica, el texto te explica, menciona qué es lo que estudia la física, y básicamente la física es una ciencia experimental, ¿sí? ¿Por qué? Porque la física basa todas sus leyes en las respuestas que encuentran a los experimentos que va observando, ¿sí? ¿Y cuál es la intención de esta ciencia? Bueno, y lo que busca hacer esta ciencia es lograr expresar una generalización al comportamiento de los fenómenos. O sea, decir, bueno, siempre, voy a tomar un ejemplo, siempre las cosas caen para abajo, ¿sí? Entonces, a partir de estos fenómenos que se repiten, y esa situación que se aplica a cualquier cuerpo, se expresa la ley de la gravedad y de esa manera tenemos una ley que es general, aplica a todos los objetos y constituye el objetivo de la física. O sea, la física lo que busca es poder expresar mediante las experiencias, mediante una serie de experiencias, poder expresar una ley que sea general y que aplique a todos los fenómenos de naturaleza similar. Y una ley es una ciencia, tanto es así, digamos, que comenzó en sus inicios observando la naturaleza, que a los físicos se los llamó por muchos años, al comienzo del estudio de esta ciencia, como los filósofos de la naturaleza. Y actualmente hay ramas de la física que están definidas más o menos según cómo son apreciados los fenómenos por los órganos de los sentidos. Entonces, tenemos física, mecánica, física, de compartir el material, en donde uno puede ver las distintas clasificaciones: física mecánica, física calor, física acústica, óptica, electricidad, física moderna, básicamente, según con qué sentido se percibe de una manera general. Te estoy diciendo esta clasificación, o sea, la óptica es percibida la luz a partir de los ojos, la acústica, las ondas sonoras, entre otras ondas, etc. Pero no son las únicas ramas de la física, sino que hay muchas ramas de la física más, sobre todo este último tiempo, donde ha habido una evolución en esta ciencia, y hoy día se estudia la física atómica, la física del núcleo del átomo, o sea, nuclear, la física aplicada a los sistemas vivos, la biofísica, la física de otras partículas, física de partículas, etcétera. Es decir, hay un avance de este tronco que es la física, y hay una multiplicidad de especializaciones según la aplicación en la ciencia en sí. Bueno, y vamos a hablar ahora entonces de patrones y unidades y de magnitudes o cantidades. Resulta que a lo largo de todo nuestro estudio de la física, nosotros vamos a estar refiriendo a
cantidades a cantidades susceptibles de ser medidas, o sea, a cantidades que se pueden medir. Cantidades que se pueden medir. Esto que es todo aquello que se puede medir en física tiene un nombre. Todo lo que se puede medir se conoce con el nombre de magnitud. Es decir, magnitud es todo aquello que se puede medir. ¿Sí? Entonces, nosotros decimos, bueno, ¿y qué puedo medir? Y bueno, podés medir, por ejemplo, el tiempo, podés medir la altura, podés medir la masa, podés medir la intensidad de la corriente eléctrica. Entonces, surgen así diversas magnitudes, es decir, cantidades susceptibles de ser medidas, ¿sí? Y costó varias reuniones entre físicos de todo el mundo en ponerse de acuerdo cuáles van a ser aquellas magnitudes, o sea, aquellas magnitudes que hay que definirlas y decir, aceptemos que esto es esto que viene a continuación. Es decir, estas magnitudes que hay que definirlas y aceptar esa definición, para lo cual se hicieron numerosos encuentros, reuniones, discusiones, se llaman magnitudes fundamentales, ¿sí? Es decir, bueno, de algo tenemos que basar, digamos, de algo tenemos que empezar, con algo tenemos que arrancar. Entonces se definen estas magnitudes fundamentales, ¿sí? Que dicen, bueno, a ver, ¿qué es el tiempo? ¿Qué es el tiempo? Bueno, el tiempo, que es una magnitud fundamental, es la repetición de sucesos que cambian, o sea, el tiempo es aquello sobre lo cual un suceso cambiante va adoptando los distintos estados a los que tiene permitido ingresar. Por ejemplo, el tiempo, sabemos, entendemos lo que es el tiempo, pero definir el tiempo es difícil, porque ¿cómo haces para definir algo que está como sobreentendido? Bueno, el tiempo es la sucesión de eventos cambiantes hacia adelante. ¿Por qué? O hacia el futuro, porque se sabe que hacia atrás, por lo menos hasta el momento, no se ha podido hacer retroceder el tiempo. Después se define también, así como se define el tiempo como una de las magnitudes fundamentales, se define la longitud. ¿Y la longitud qué es? Bueno, la longitud es una cantidad de distancia establecida entre un punto y otro punto. Y esta longitud la puedo utilizar, por ejemplo, para hablar de la distancia que hay de Paraná a Crespo, de Crespo a Paraná, o la distancia que hay de Crespo a Buenos Aires, o la altura de una persona, o la cantidad de cable que necesito para hacer una instalación eléctrica, o la altura que va a tener el techo, etcétera. Entonces, también, o sea, yo no puedo acá poner a paralelo a longitud, poner altura, porque la altura finalmente es una longitud. Otra de las magnitudes fundamentales es la corriente eléctrica, la intensidad de corriente eléctrica, ¿sí? Entonces tenemos hasta el momento tiempo, longitud, intensidad de corriente. Otra magnitud fundamental es la intensidad luminosa, ¿sí? La intensidad luminosa que la medimos en candelas. Otra magnitud fundamental es la masa. Y son 7 magnitudes fundamentales, ¿sí? La masa es la cantidad de materia. Aquí estoy justamente fijándome porque me está faltando una magnitud fundamental y la otra es la temperatura termodinámica. Estas magnitudes son las que nosotros aceptamos
como las que me van a servir para definir todo otro tipo de magnitud. Estas 7 magnitudes son magnitudes fundamentales. Y decimos, es tan importante esto porque todas las otras magnitudes con lo que nosotros medimos, todo lo otro que medimos, dependen de estas 7. Ahora, supongamos que yo voy a medir el tiempo transcurrido desde el inicio de la clase hasta este momento y yo digo, bueno, el tiempo, que lo voy a llamar tiempo T o TC, T de la clase, este tiempo está siendo nosotros sabemos que son 10 minutos, pero yo no puedo poner simplemente el 10, no puedo poner solamente el número, ¿sí? Sino que a ese número yo lo tengo que acompañar con una información que me va a permitir tener idea de si esto es grande o es chico. Eso que viene ahí se llama unidad, ¿sí? Esto que viene al lado del número, cuando nosotros estamos haciendo expresiones de magnitud, esto que va ahí se llama unidad. Y la unidad es un patrón de referencia. Un patrón de referencia. ¿Qué quiere decir un patrón de referencia? Bueno, algo que todos conocemos y que nos da idea de si eso que yo medí representa un valor alto o un valor bajo para esa magnitud en particular. Por ejemplo, decir que son 10 solito no sirve, porque yo podría decir 10 siglos, 10 minutos, 10 segundos, o sea, cambia completamente la realidad que estoy queriendo representar cuando la unidad cambia. Por lo tanto, siempre en física, tengo que usar ese patrón de comparación, usar la unidad. No puedo no usar unidades en física siempre. Y por más que yo tenga todo un problema perfectamente resuelto, si yo no pongo unidad en el resultado final, entonces está mal. En matemática no habría problema, pero en física sí, porque en física estamos queriendo representar los fenómenos naturales y para eso tenemos que dar toda la información que esté a nuestro alcance. Bueno, así como están estas 7 magnitudes fundamentales que decíamos, el tiempo, la longitud, la intensidad de corriente, la intensidad luminosa, la masa y la temperatura, nosotros también tenemos las unidades fundamentales que acompañan a estas magnitudes. Es decir, hay unidades que van a acompañar al tiempo y también se han puesto de acuerdo científicos, físicos de todo el mundo para decir, bueno, el tiempo como unidad fundamental se va a medir en segundo. Bueno, y podremos decir, bueno, y si no usás la hora para medir tiempo, sí, sí, obvio lo uso, usamos la hora y usamos el día y usamos el año y los meses, la semana, o sea, usamos un montón de unidades, pero siempre, digamos, cuando se hacen trabajos científicos, cuando se hacen presentaciones, cuando se hacen cálculos y exposiciones en revistas científicas y demás, se va a usar el segundo porque esa es la unidad fundamental que acompaña a esta magnitud fundamental. El metro es la unidad fundamental que acompaña a la longitud. La intensidad de corriente es el ampere o ampere es la unidad fundamental que acompaña a la intensidad de corriente. Candela es la unidad fundamental que acompaña la intensidad luminosa. Kilogramo es la unidad fundamental que acompaña la masa. Y grados Kelvin es la unidad fundamental que acompaña a la temperatura termodinámica. Hay algunos autores que consideran que el Kelvin no se le escribe el gradito al lado, o sea que también lo podemos ver así. Y acá estoy viendo que en el libro lo están usando sin el grado, así que posiblemente estén
hayan tomado el criterio de cine grado, que es la K. Bien, entonces tenemos segundos, metros, amper, candela, kilogramo y Kelvin, ¿sí? Que son las unidades fundamentales de estas magnitudes fundamentales, que son 7, vamos a contar, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, nos está faltando una séptima, ¿sí? La séptima, que es la unidad fundamental que se llama cantidad de sustancia. Y con todo esto, nosotros estamos en condiciones de medir todos los sucesos y los fenómenos que suceden en la vida diaria. La cantidad de sustancia se mide en la unidad mol, ¿sí? Es un concepto que se usa más en química, más que en física, el concepto de mol. Y ahí están las 7 magnitudes fundamentales con con este conjunto de unidades que se llaman unidades fundamentales, ¿sí? Unidades fundamentales. Bueno, después vas a ver ahí en el texto que explica, comenta y describe que, por ejemplo, el kilogramo, que ¿quién dijo que es un kilo? Y la verdad que se tomó en principio, se midió un volumen de 1 litro de agua y se lo congeló a 0 grados y eso que pesaba ese volumen de agua congelada pesó algo y a esa cantidad que pesó, cuando se lo subió a la balanza, se dijo, bueno, señores, esto es 1 kilogramo. Después se fue perfeccionando y se hizo una especie de cilindro de una aleación de iridio y platino, que es el kilogramo patrón, o sea, la primera cosa que pesa justo 1 kilogramo y se lo guarda, se lo conserva en una cámara de vacío, refrigerada, como para que no se sume ni un átomo más a eso, ni se vaya a oxidar, ni se vaya a corroer, y está guardado en un museo en una ciudad cerca de Francia. De ese cilindro de platino se enviaron a varios países réplicas para que los países, bueno, digan, bueno, este es el patrón de kilo, y de ahí se calibran y con esos patrones se calibran los otros instrumentos y se multiplican, digamos, los instrumentos de medición y de calibración. Con el metro pasa algo similar. El metro hoy día, el metro patrón es una barrita, una barra de iridio y platino, de esa aleación también conservada en el mismo estado, también o sea, con todos los cuidados para que no se vaya a corroer, no se vaya a agregar un átomo de oxígeno, no se vaya, bueno, así guardada para que el metro siga siendo siempre un metro, ¿sí? Y no haya alteración de ese valor. Bueno, igualmente después, con el correr del tiempo, los físicos muy teóricos, muy aficionados, se han dedicado a decir, bueno, el metro es una cantidad, ahora te muestro en el texto, pero lo menciona, de no sé cuántas onditas que hace la emisión de la radiación de un núcleo de átomos, o sea, se empiezan a relacionar después estas medidas con otras situaciones de la vida, como para decir, dejemos definido para la historia, para la posteridad, porque algún día nosotros no vamos a estar más y alguien en el futuro va a necesitar saber qué era ese metro, qué era ese kilo, ¿sí? Y bueno, sobre eso versa esta primera parte del material, que es muy interesante, ¿sí? Pero es más bien teórico. Por ejemplo, acá nos está comentando, por ejemplo, el cilindro de platino e iridio que se guarda en la Oficina Internacional de Pesas y Medidas, es lo que se le ha asignado por acuerdo internacional, una masa de 1 kilogramo. Así se dice, bueno, eso es 1 kilogramo. Entonces acá está la foto de lo que es la réplica de ese cilindro, porque ese cilindro ni foto se les puede sacar, porque los flashes podrían arruinar y quitar algún átomo y ya no sería el mismo peso, etcétera. O sea, es muy estricto. Este es la réplica que está en España. Y bueno, después habla un poquito de lo que es el peso de un átomo, o sea, un átomo
de carbono 12, que es el átomo referencia que se usa para las cuestiones de masa, pesa 12 veces lo que se llama UMA, que es la unidad de masa atómica. El carbono 12 pesa 12 UMA y una UMA es 1,66, 1 por 10 a la menos 27. No te van a pedir nada de eso de la UMA, de la parte de átomos, eso no te lo van a pedir en el ingreso, pero sí está bueno que se haga mención a esto. Fíjate que allí aparece una forma de notación que sí se usa mucho en física y que sí va a estar presente en tu examen de ingreso. Esa forma de escribir se la conoce como notación científica. Y acá vamos a ver, tenemos expresado, fíjate, las masas de algunos objetos en kilogramos. La masa de la Luna es 7 por 10 a la 22 kilogramos, la masa de un transatlántico es 7 por 10 a la 7 kilogramos, la de un elefante 4 por 10 a la 3, la de una persona 6 por 10 a la 1, la de un ave 3 por 10 a la menos 3, la de una partícula de polvo 8 por 10 a la menos 8 kilogramos, ¿sí? No pone acá la unidad porque nos avisó antes, nos dice las masas que vas a ver ahí están expresadas en kilogramos, o sea, todo esto, ¿no es cierto?, está en kilogramos. Si uno lo aclara, lo puede omitir luego y lo que se estila muchas veces en la física es ponerle al lado del título, entre corchetes, en qué unidad está expresada esa magnitud, ¿sí? Bueno, y entonces viene el tema de cómo hago para saber qué me está queriendo decir todo este número expresado en notación científica, que en este caso vos tenés el número ahí y acá lo tenés con todas sus cifras, ¿sí? Cada uno de esos números aparecen aquí a la izquierda con todas sus cifras. Para lo cual nosotros tenemos que aprender algunas cuestiones de esta notación, que es la notación científica. La notación científica tiene algunos, digamos, algunas normas, algunas reglas para poder expresar un número en notación científica. Básicamente, un número en notación científica es un número por 10 elevado a otro número que lo voy a llamar exponente así. Bueno, ¿cuáles son las bases o las reglas que tengo que tener en cuenta a la hora de la notación científica? Bueno, en primer lugar, ese numerito n, ¿sí? Siempre tiene que estar, ¿sí? Tiene n, tiene que estar entre 1 y 9. ¿Sí? O sea, puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Esa es una de las primeras reglas. Para que sea notación científica, ya te voy a dar algunos ejemplos para que vos me comprendas bien qué estoy queriendo decir. El exponente, ¿sí? Puede ser positivo o puede ser negativo. Si el exponente es positivo, si el exponente es positivo, me está indicando que tengo que correr la coma a la derecha. O sea, si el exponente es positivo, yo tengo que correr la coma a la derecha. Si el exponente es negativo, yo tengo que correr la coma a la izquierda. Ahora, ¿qué coma? ¿De qué coma está hablando? Bueno, ¿qué cantidades tengo que correr la coma? La
cantidad de lugares que corro la coma es el numerito que me da el exponente. Esto es lugares que después voy a correr la coma. Por ejemplo, veamos un ejemplo. Supongamos que yo tengo 7,45 por 10 a la 4. O tengo menos 3,495 por 10 a la 2. Veamos estos casos. Siguiendo la reglita, yo tengo que correr, en este primer caso, tengo que correr esta coma, la tengo que correr 4 lugares y como es un número positivo, el 4 es un número positivo, tengo que correrla 4 lugares a la derecha. Entonces, me va a quedar 7, voy a poner así sin la coma porque la voy a tener que ir corriendo. Estaba acá, tengo que correr 4 lugares. 1, 2, no me alcanza, como no me alcanza, agrego, vamos a suponer que no me doy cuenta cuántos ceros, agrego un par de ceros así y digo, bueno, estaba acá, 1, 2, 3, 4 y me vengo acá. Entonces, ahí estos ceros me están sobrando, perdón, ahí se me fueron demasiado, este y este están sobrando. Entonces, decir 7,45 por 10 a la 4 es lo mismo que decir 74.500, ¿sí? O sea, aplicando esa reglita, yo lo que hice fue corrí la coma 4 lugares hacia la derecha. En este caso, me está diciendo que, de nuevo, el exponente es positivo, otra vez, el exponente es positivo, por lo tanto, esta coma la voy a tener que correr 2 lugares a la derecha. El número es negativo, pero eso no tiene que ser un problema, porque ese signo, el que está delante del 3, es el signo del número, ¿sí? Es el signo del número, no del exponente. O sea que decir menos 3,495 por 10 a la 2 es lo mismo que decir menos 349,5. Y ahí lo que nosotros hicimos fue el camino de ir de notación científica a la notación con los ceros. Pero supongamos que yo tengo, no sé, un número. Vamos a suponer 327.415 y yo lo quiero escribir como notación científica. Entonces, vamos a las reglas. La regla me dice que el número que yo voy a poner adelante tiene que estar entre 1 y 9. Es decir, yo voy a tener que elegir un número que esté entre 1 y 9 y que sea inicio de este. Y bueno, no me queda más que poner el 3, porque si yo pusiera 32, estoy por encima de 9, ¿sí? Entonces pongo 3,27415. Ahora, así estoy armando el número, pero tengo que pensar, pongo la base de 10, pongo la base 10, tengo que pensar que el numerito que yo ponga aquí me va a tener que dar idea de que esta coma yo la voy a tener que correr hacia la derecha, por lo tanto este va a ser un numerito positivo. ¿Por qué hacia la derecha? Porque me va a tener que quedar igual que esta expresión que tengo acá. Va a tener que ser un número positivo y ¿de cuántos lugares? 1, 2, 3, 4, de 5 lugares. ¿Sí? Y ahí cumplo con haber elegido un número entre 1 y 9. Te digo por qué hago énfasis en eso, porque muchos chicos hacen algo así. Supongamos, te dicen, esto es 32,7415 por 10 a la 4.
y vos venís y mirás el número, decís, acá está la coma, exponente positivo, lo tengo que correr 4 lugares y te termina quedando 327.415, te termina dando el número. Está bien, esto está bien en el sentido de que es una verdad. Lo que pasa que esta expresión, que es correcta porque es cierta, es correcta, o sea, es una verdad, no es una mentira, está bien, la igualdad existe, pero no está escrita en notación científica. ¿Por qué? Porque para que sea notación científica, sí o sí, el primer numerito que yo coloco tiene que estar, pues tiene que ser de 1 a 9. No puede ser ni siquiera 0, ni siquiera 0. Siempre hay una forma de resolverlo. Todos los números se pueden expresar en notación científica. Supongamos que yo tengo este, 0,93, y lo quiero expresar como notación científica. Bueno, voy a elegir un número entre 1 y 9, va a ser el 9. Voy a tener que poner 9,3 porque siempre el que está delante de la coma tiene que ser de una cifra y entre 1 y 9. Ahora, desde esta expresión hacia este 0,93, yo me tengo que mover la coma un lugar, un solito lugar, y la tengo que mover a la izquierda. Entonces, el numerito tiene que ser un número negativo. ¿Sí? Entonces, de esa manera, digamos, estamos haciendo los dos caminos. El camino de expresar en notación científica, ¿sí? Expresar en notación científica, y el camino de expresar el número en notación común. Vamos a trabajar, si tenés a mano ahí un cuadernito, un lápiz, vamos a expresar en notación científica estos números. Estos números que están en notación común, vamos a expresarlo en notación científica. Entonces, acá tenemos los resultados de estos ejercicios planteados, y recordemos que acá, aunque es cierto, aunque es verdad que esto es igual a esto, este que está subrayado con las onditas, este no está en notación científica, así que lo perfeccionamos y ahí este sí, digamos, sería que está perfecto porque está en notación científica, es el que corresponde. Bueno, y lo interesante de todo esto, que después lo vamos a ver muchísimo más en detalle, pero vamos a ver que cada una de estas bases elevadas a los exponentes, estas potencias de 10, o sea, 10 a las 1, 10 a la 2, 10 a la 3, etcétera, 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 y también 10 a la -1, 10 a la -2, 10 a la -3, etcétera, 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 ¿sí? Y no me quiero olvidar del 10 a la 0. Todos estos son súper importantes para la parte de unidades. ¿Por qué? Resulta que si yo digo, bueno, voy a poner aquí en el centro del pizarrón, voy a poner 10 a la 0. Todo número elevado a la 0, ya sabemos, todo número elevado a la 0 es 1. Todo número elevado a la 0 es 1. Bueno, voy a ir hacia la izquierda a exponentes menores que 0 y hacia la derecha voy a ir a exponentes mayores que 0. O sea, acá tendría 10 a la -1, 10 a la -2, 10 a la -3, 10 a la -4, a la -5, los voy a saltear y ya te explico por qué. 10 a la -6, 10 a la -7, 10 a la -8, 10 a la -9, 10 a la -12, 10 a la -15, 10 a la -18. Bueno,
Y lo mismo para los que son mayores que 1, 10 a la 1, 10 a la 2, 10 a la 3, 10 a la 6, 10 a la 9, 10, 10 a la 12, 10 a la 15. Estos exponentes, estas potencias de 10, con sus exponentes, estas potencias de 10, se usan muchísimo en lo que es múltiplos y submúltiplos, que es un tema que vamos a ver bastante en todo el estudio de la física. Esta es la unidad. Esta es la unidad. Esta es la unidad. O sea, cuando estoy a la cero, estoy en la unidad. Y cuando estoy en a la cero, estoy en la unidad. Cuando estoy con exponentes negativos, estoy en el campo o en la zona, digamos, de aquellos que llamamos submúltiplos de una unidad. O sea, serían unidades más pequeñas que esa unidad. Y todos los que están por encima del valor 0 se llaman múltiplos de la unidad. Acá tenemos los múltiplos. O sea, por un lado los submúltiplos, la unidad y los múltiplos. Resulta que decir 10 a la menos 1 es sinónimo de decir deci. Voy a ponerlo acá, deci. Es decir, cuando yo digo deci, estoy diciendo 10 a la menos 1. Se simboliza con la letra D. Por lo tanto, si yo estoy diciendo que tengo una distancia, no sé, de 200 decímetros, fíjate que puse el deci y después puse la unidad, que en este caso, para este ejemplo, la unidad sería el metro, decímetro. Y el deci quiere decir por 10 a la menos 1. O sea que yo tranquilamente puedo reemplazar la D por lo que quiere decir 10 a la menos 1 y ya no lo pongo más. Y ahora pongo 100 metros porque el metro lo tengo que poner. Es decir, 200 decímetros serían 200 por 10 a la menos 1 metro, lo cual me está diciendo que tengo que correr la coma. Digamos, si ahora aplico cómo se saca la potencia de 10, tengo que correr la coma un lugar hacia la izquierda, o sea, serían 20 metros. Para el ejemplo del deci. Perdón, 10 a la menos 2 quiere decir justamente centi. Me expolié. 10 a la menos 2 quiere decir centi y se simboliza con la letra C. ¿Sí? Otro ejemplo para la parte de centi. Para la parte de centi, supongamos que me dicen, bueno, que necesitamos una cantidad de cable de, no sé, 883 centímetros. Y bueno, si necesito 883 centímetros, veo que ahí está el centi y digo, ok, está el centi, quiere decir 10 a la menos 2, o sea que 883 centímetros serían 883 por 10 a la menos 2 metros. Por lo tanto, la coma la tengo que correr 2 lugares a la izquierda, serían 8,83 metros. 10 a la menos 3 quiere decir mili. 10 a la menos 3 quiere decir mili y se representa con la M, ¿sí? Por ejemplo, si estamos frente a una medición y medimos, no sé, un producto, una ficha que hicimos en la impresora 3D y nos da que pesa 45 miligramos, ¿sí? Bueno, aparece el mili, ahí claramente está el mili,
y el mili representa algo, o sea, el mili simboliza algo. ¿Qué simboliza el mili? Significa por 10 a la menos 3. Entonces esto va a ser 45 por 10 a la menos 3 gramos. Por lo tanto, van a ser, corre la coma 3 lugares, 0,045 gramos. El 10 a la menos 6, el 10 a la menos 6 se le dice micro, ¿sí? Y se lo simboliza con la letra griega mu. Por lo tanto, vamos a suponer que estoy haciendo un circuito estoy reparando un circuito de un teléfono o de una placa de una notebook y bueno, mido corriente y me da 500 microamperes. Bueno, micro quiere decir por 10 a la menos 6, así que puedo hacer 500 por 10 a la menos 6 amperes, lo cual esto sería 0,0000500 amperes. 1, 2, 3, 4, 5, puse un 0 de más, creo que sí. Sí, acá voy a corregir. Ahí. Ahí está. Sería 0,000500 amperes, ¿sí? Bueno, el menos 9 se dice nano y es así. El menos 12 se dice pico y se representa así. Por ejemplo, nano y pico se usa bastante para medir capacitancia, o sea, te dice, bueno, sos un capacitor de 47 nanofaradios. Y bueno, vos sabés que nano es por 10 a la menos 9, ¿sí? Y ya ahí lo tendrías, no lo voy a escribir en notación con cero porque son un montón de ceros, pero sabés que es 47 por 10 a la menos 9 faradio, o no sé, o te dicen un capacitor de 100 picofaradios, vos sabés que son 100 por 10 a la menos 12 faradios. ¿Sí? Entonces, sabernos esa relación que hay entre los prefijos que se le pone a la unidad, porque fíjate que la unidad puede ser, tranquilamente puede ser el metro, puede ser el amper, puede ser el faradio, ¿sí? Puede ser el segundo. Entonces yo puedo tener decímetro, centímetro, milímetro, micrómetro, nanómetro, picómetro. Puedo tener deciamper, bueno, no se usa mucho miliamper, microamper, nanoamper. Segundo, se usa bastante el milisegundo, el microsegundo, el nanosegundo. Sea cual fuera la unidad, si yo la pienso, cuando tengo que pensar unidad, como que está multiplicada por 10 a la 0. Me sirve para algunos ejercicios pensarlo así, pero en realidad, de hecho, 10 elevado a la 0 me da 1. Y lo mismo pasa para el lado de los múltiplos. El 10 a la 1 se lo llama deca, ¿sí? Se le llama deca y se la simboliza con la D mayúscula. Algunas veces la simbolizan con la D y con la A. D mayúscula A. El 10 a la 2 se lo llama hecto, ¿sí? Es una H. El 10 a la 3 se lo llama kilo, es una K. El 10 a la 6 se lo llama mega, es una M. El 10 a la 9 se lo llama tera. Sí, y 10 a la 12 y 10 a la 15, en este momento no recuerdo y no me quiero confundir. Pero lo que ya no se usan demasiado, estos son números extremadamente grandes, ¿sí? Perdón, acá me confundí, sí.
y me confundí acá, 10 a la 9 no es el tera, 10 a la 9 es el giga, ¿sí? Y 10 a la 12 es el tera. 10 a la 15 creo que es femto, pero no estoy segura. Ahí es, en esto sí. Entonces, suponte que nosotros estamos hablando de metros, bueno, puedo hablar de kilómetros, megámetros ya no se usa, ¿sí? Mega, y eso va para unidades muy chiquitas, para unidades como el byte, por ejemplo, o para frecuencias como el hertz, frecuencia de los microprocesadores, ¿sí? Capacidad de memoria, que eso sí se mide, son cositas tan pequeñas que necesito gigabyte, ¿sí? Terabyte, megahertz, ¿sí? Utilizamos esos prefijos para este tipo de unidades que van a ser cantidades, que representan cantidades muy, muy chiquitas, entonces aplica mucho estos prefijos. Entonces, supongamos que a mí me dicen, bueno, ¿cuántos hertz hay en 2,5 megahertz? Y bueno, el mega quiere decir, el mega quiere decir por 10 a la 6. Entonces esto sería 2,5 por 10 a la 6 Hz. Bueno, y ahora ya podría correr la coma, ¿no es cierto? 6 lugares, que sería 2.500.000 Hz. Supongamos que a mí me dicen, bueno, yo quiero que vos me expreses 10.500 centímetros, que me lo expreses, me lo pases a, no sé, a kilómetro. Bueno, yo te voy a enseñar un método que lo diseñamos nosotros acá y te cuento que este método yo lo diseñé junto con mi hijo cuando no teníamos, no encontraba la manera de que de poder enseñarle pasar de unidades, vamos a decir, de múltiplos a submúltiplos, es decir, de kilo a centi, de micro a hecto, de deca a milia, es como que le tenía que decir, mirá, si vas de uno más grande a uno más chico tenés que restar, si vas de un más chico a más grande tenés que sumar, y se confundía entonces porque no había una forma única. No encontramos una forma única, ¿no? Que tenés que mirar si vas de izquierda a derecha, derecha a izquierda, y siempre, bueno, así que un día nos sentamos y buscamos como un patrón de comportamiento de esto y sacamos este método y te digo que yo lo enseño a mis alumnos en la facultad, se lo enseño a todos los chicos y como que yo lo aplico y siempre se cumple, está buenísimo. Bueno, así que le decimos acá en mi casa, le decimos el método Santi para esto. Así que mira, te cuento en qué consiste. Yo tengo que pasar, digamos, tengo un número, lo tengo que pasar en una unidad a otra unidad. Lo primero que tengo que hacer yo es detectar quiénes son los prefijos. Acá está mi prefijo el centi y acá está el prefijo kilo. Y tengo que detectar quién es la unidad. Claramente la unidad es el metro. La unidad sin prefijos. Por lo tanto, el resultado yo lo voy a expresar, el resultado me va a dar en metros. En primer lugar, me va a dar en metros acompañado del prefijo destino, o sea, en este caso sería en kilómetros, ¿sí? La unidad con el prefijo destino. Esa va a ser el resultado. Yo lo quiero expresar en kilómetros. Ahora, mi resultado, en primer lugar, me va a dar con una potencia de 10. Me va a dar por 10 a la. ¿Cómo sigo? Escribo el mismo número tal cual aparece, 10.500. Y lo que el método me permite
es poder encontrar quién es este exponente que va acá. Para lo cual yo tengo que saberme qué representa el centi, qué representa el kilo. El centi representa al número -2, o sea, por 10 a la -2. Entonces, arriba de centi pongo -2. Arriba de kilo pongo 3. Y arriba de la A siempre va un signo menos. Entonces, hago esta operación. -2 -3, -2 -3, eso me da -5. Y a ese numerito yo lo multiplico por algún exponente que tuviera la unidad. En este caso, la unidad no tiene exponente. Cuando no tiene exponente es porque hay un 1. O sea, me queda -2 -3 igual a -5 por 1. No hace falta porque no está, no, por 1 me da -5, o sea, no me afecta. Y ese número es el que va acá. O sea, que 10.500 centímetros expresados en kilómetros me quedarían 10.500 por 10 a la -5 kilómetros. Claro que yo no le voy a dar el resultado así, sino que ahora voy a decir, bueno, si este tiene la coma acá, la tengo que correr 5 lugares hacia la izquierda y esto me va a dar 0,105, estos otros ceros no hace falta que los ponga, kilómetros. Veamos otro ejemplo. Supongamos que vos tenés que pasar, no sé, supongamos que hiciste un ejercicio y te da 300 microamperes, perdón, 3.000 microamperes, vos lo querés expresar en miliamperes. Bueno, vamos a seguir la reglita. Es fácil, yo tengo que poner el mismo, detectar quiénes son los prefijos. Los prefijos acá son micro y mili. La unidad es el amper, que es la unidad destino. O sea, yo voy hacia esto. Por lo tanto, a mí me va a dar, mi resultado me va a dar en la unidad destino, en el miliamper, y pongo el mismo número, 3.000 por 10 a la. Yo tengo que averiguar quién es este exponente. De nuevo, miro el micro. ¿Qué quiere decir micro? Micro quiere decir -6. Micro quiere decir -6. Por lo tanto, pongo un -6 arriba de micro. Arriba de la A siempre va un signo menos. Arriba del mili pongo lo que mili quiere decir. Mili quiere decir -3. Entonces, ahora me queda -6 menos -3. Lo escribo más cerquita, -6 menos -3. Esto termina siendo -6 más 3, o sea que me da -3. Por lo tanto, el exponente que voy a poner acá es -3. Es decir, 3.000 micros pasado a mili, amperes, me queda 3.000 por 10 a la -3 miliamperes. Por lo tanto, yo la coma que está acá, se va a mover 3 lugares a la izquierda, o sea, lo que serían 3,000 miliamperes. Supongamos que tengo que hacer 690 kilómetros por hora a metros sobre segundo. O sea, mi unidad destino es el metro sobre segundo. En primer lugar yo tengo que mirar los numeradores, ¿sí? Tengo que mirar los numeradores, tengo que 690 kilómetros, los tengo que expresar en metros. Entonces, esa partecita yo me la llevo aparte, digo, bueno, 690 kilómetros
lo tengo que expresar en metros. Bueno, y ahora analizo quiénes son mis prefijos. Acá tengo el kilo y acá no tengo prefijo, o sea, no hay nada, porque es la unidad. Y hoy habíamos dicho que cuando yo estaba frente a la unidad, estábamos con el exponente sería el 0, ¿sí? Entonces, kilo tiene su exponente que es el 3. Arriba de la A va el menos y el metro tiene exponente 0. ¿Por qué tiene exponente 0? Porque es la unidad, justo. Es la unidad. Tiene el exponente 0, entonces pongo 0. Esto me va a dar, ya dijimos, me va a dar en la unidad destino. La unidad destino es el metro y el número que yo tengo que poner es exactamente el mismo y le pongo la potencia de 10 porque yo voy a averiguar con esta técnica quién es el exponente. 3 menos 0 me da 3. O sea, 690 kilómetros expresado en metros sería 690 por 10 a la 3 metros. Quiere decir que yo tengo que correr la coma que estaría ahí, la tengo que correr 3 lugares a la derecha y me queda 690.000 metros, que es la primera parte del ejercicio. O sea, yo pasé 690 kilómetros, lo pasé a metros, 690.000 metros. Y ahora, acá voy a tener que pasar la hora, la voy a tener que pasar a segundos. Y acá cuando no hay nada, es una. O sea, tengo que pasar una hora, lo tengo que pasar a segundos. Y en el caso de las horas y los segundos, no hay nada que yo pueda hacer respecto a todas las reglitas que vimos. Vos sabés que en un minuto hay 60 segundos, ¿sí? Y que en una hora hay 60 minutos, o sea que en 60 minutos, acá, que sería una hora, ¿sí? Los 60 minutos, bueno, ¿cuántos segundos voy a tener? Esto se llama regla de 3 simple. Para resolverla se multiplican entre sí los que no tienen parejita con la X y se dividen por el que quedó en parejita con la X. O sea, me quedaría 60, me queda 60 minutos por 60 segundos dividido un minuto. Y eso es 60 por 60, la X me da 3.600 segundos. Es decir, en una hora hay 3.600 segundos. ¿Y qué hago con eso? Bueno, fíjate que vos acá, cuando nosotros nos expresaron el problema 690 kilómetros por hora, nos están diciendo 690 kilómetros en una hora. O sea, 690.000 metros en 3.600 segundos. Lo que pasa es que yo no puedo dejar un resultado así. Yo esto que es una división, que es un cociente que aparece acá, este cociente, yo lo tengo que resolver. Y sería 690.000 dividido 3.600, eso me da 191,67. Esto me da 191,67 metros sobre segundo. Suelen tomar bastante a menudo este tipo de ejercicios de convertir unidades, ¿sí? Suele haber 5 o 6 ítems de conversión de unidades que termina valiendo 20, 30 puntos del total, que es bastante, ¿sí? Además que saber convertir bien las unidades me garantiza que después yo no arrastre otro tipo de errores en el examen, en hacer ejercicios de otro tema que convierta bien las unidades. Bueno,
Por ejemplo, tengo acá unos ejercicios, ¿sí? Que me dice, te lo voy a mostrar, lo voy a compartir con vos, esto también te lo voy a dejar disponible porque es de tu facu. Ok, acá. Fíjate que dice, determinar el ejercicio 2.6. Determinar qué es más rápido, un automóvil con una velocidad de 1 km/h u otro con velocidad de 1 metro por segundo. ¿Sí? Tengo que saber qué es más rápido, uno de 1 km/h o uno de 1 metro por segundo. Entonces, obviamente que para poder saber cuál es más rápido, voy a tener que tenerlos a los dos escrito en la misma unidad, si no, no puedo definir. O sea, tengo que 1 km/h, ¿sí? O 1 metro por segundo. ¿Qué se te ocurriría hacer en este caso? ¿Qué te parece que deberíamos hacer para saber cuál es más rápido? Como hicimos en el anterior ejercicio, pasar los kilómetros ahora a metros sobre segundo o al revés, los metros sobre segundo Excelente, está perfecta la respuesta. Es eso lo que tengo que hacer. 1 km/h a metros sobre segundo o al revés, 1 metro sobre segundo a kilómetros sobre hora. Entonces, te voy a dar 2 minutitos para que lo trates de hacer, ¿sí? Y ya enseguida lo compartimos el resultado para quedarnos tranquilos que está bien hecho. Es el metro cúbico, entonces yo coloco acá metro cúbico. O sea, para el área el metro cuadrado, para el volumen el metro cúbico. Y para la fuerza, voy a tener que recordar que fuerza es igual a la masa por la aceleración de la gravedad. Perdón, eso es el peso. Eso es el peso, una fuerza particular que es el peso. Lo voy a escribir fuerza y masa por aceleración. Fuerza es masa por aceleración. Entonces me está preguntando, ¿en qué unidades voy a medir la fuerza? Entonces yo digo, bueno, a ver, la masa yo la mido en kilogramos. ¿Y qué hago con la aceleración? Bueno, ¿cómo se define la aceleración? Voy a tener que desarmar un poquito esta fórmula y decir, bueno, la aceleración es metro sobre segundo al cuadrado. Esa es la unidad de la aceleración, metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, me voy aquí y coloco en la aceleración metros sobre segundo al cuadrado. Por lo tanto, la unidad de la unidad para fuerza es kilogramos por metro sobre segundo cuadrado, y esto tiene un nombre. ¿Te acordás? yo sé que la fuerza se mide en Newton, Ahí digamos. está. Eso es Newton. O sea, ¿el Newton qué es? No es una unidad fundamental. El Newton es una unidad derivada. ¿Por qué? Porque fuerza es masa por aceleración. Y como el Newton es la unidad del sistema internacional, tiene que ser totalmente compatible con las magnitudes fundamentales y con las unidades fundamentales de las magnitudes fundamentales. Entonces, como fuerza es masa por aceleración, la masa se mide en kilogramos y la aceleración se mide en metros sobre segundo al cuadrado, el Newton es eso, kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado.
Y bueno, esto nos va a recontra servir, porque después cuando hay que empezar a simplificar unidades para saber en qué me da, cuando tengo que calcular, no sé, el coeficiente de rozamiento, o me sirve porque yo desagrego la unidad en lo que esa unidad derivada es, porque si es derivada, deriva de otras, o sea, tiene otras ahí metidas, y después tenemos que ir desarmándola para poder llegar a la unidad correcta en un ejercicio. Bueno, con esto, digamos, estaríamos completando la clase.